Ya no hay vuelta atrás. Los ángeles no solo deben pelear, deben convertirse en una tormenta. Entre golpes, códigos y secretos, algo más empieza a encenderse. La misión es sobrevivir. El reto es confiar. Los ángeles de Chen, por Non-Dirial. Capítulo 3. El vínculo. Poco después de que la sesión de la misión terminara con un torbellino dramático de nombres en clave y bromas juguetonas, a las chicas les asignaron sus habitaciones. 3 puertas alineadas lado a lado al final de la instalación de entrenamiento, separadas solo por paredes delgadas y una paciencia aún más delgada. Cuando la puerta se cerró tras cada una de ellas, el silencio se asentó como polvo. Por unos momentos la realidad se impuso. Ya no estaban lanzando chistes alrededor de una mesa de conferencias. Estaban a punto de vivir, entrenar, sudar y posiblemente arriesgarlo todo juntas. No había espacio para segundas dudas. El horario que les entregaron era brutal, casi militar. Chen lo había dejado claro, sin suavidad, sin atajos, sin soltarse pasos. Si querían derribar a un hombre tan poderoso como Kir, tenían que convertirse en algo más fuerte que espías, tenían que convertirse en una tormenta. La primera semana estaba diseñada para romper sus límites antes de reconstruirlos. Las mañanas comenzaban a las 5 a.m. en punto, con entrenamiento físico intenso. No la típica carrera encaminadora, no, esto era el nivel campamento militar extremo, carreras en simulación de gran altitud, ejercicios de artes marciales y combates de sparring con instructores de nivel militar. Sangre, sudor y músculos doloridos estaban garantizados antes de que el sol siquiera terminara de salir. Luego venía el bloqueo intelectual, horas decodificando datos encriptados, estudiando el perfil psicológico de Kir, aprendiendo tácticas de negociación y analizando geopolítica. No se trataba solo de acción, tenían que ir siempre 2 pasos adelante. Después comenzaban las sesiones tecnológicas. Todo. Hackeo de sistemas de seguridad complejos, navegación de drones, vigilancia digital y software de rastreo con IA. Frin era la más aguda aquí. Sus reflejos con las herramientas digitales eran casi tan rápidos como sus golpes. El almuerzo era el único descanso, si es que podía llamarse así. Por 2 horas estaban obligadas a compartir el mismo espacio, no para descansar, sino para conectar. Esa era la regla de Chen. No necesitan quererse, pero sí conocerse como a su propia sombra. Así que comían, discutían, se molestaban y lentamente, sin darse cuenta, comenzaban a convertirse en una unidad. Nan siempre sacaba bocadillos escondidos de sus bolsillos, Becky siempre corregía su inglés rodando los ojos y Frin siempre encontraba la forma de colar un cumplido disfrazado de broma. El día terminaba con manejo de armas y planeación de misiones. Entrenaban con todo, pistolas, rifles de francotirador, cuchillas, incluso dardos envenenados al estilo antiguo. Y cada noche, mientras el espacio de entrenamiento se oscurecía y los mapas se desplegaban, se sentaban lado a lado, planeando cada posibilidad, cada ruta de escape, cada caída. Sus cuerpos dolían, sus mentes zumbaban, su vínculo, aunque caótico, se volvía más fuerte con cada hora. Ya no había marcha atrás, solo adelante, y rápido. Otro amanecer, otro día brutal en el campo base de entrenamiento. El aire era frío con la mordida de la mañana temprana, pero dentro de la arena de fitness la temperatura ya hervía, gracias al sudor, la adrenalina y un montón de ego. Becky estaba en la zona. Vestía una camiseta negra sin mangas pegadas a sus hombros, guantes de box bien ajustados y short de entrenamiento abrazando sus piernas ágiles. Descargaba todo lo que tenía contra el saco de boxeo.
Gancho izquierdo, jab derecho, patada circular. Su cuerpo se movía con fuego imprudente, cada golpe resonando por el pasillo de acero como tambores de guerra. Su objetivo en mente, no el saco. Kirk. Golpeaba como si romperle las costillas pusiera el mundo en orden. Al otro extremo del salón, Fryn estaba enfrascada en combate de sparring con su entrenadora, Miss Frun, una instructora de élite que no aceptaba nada menos que perfección. Vestida con pantalones holgados y una chaqueta deportiva grande, Fryn se veía casual sin esfuerzo, incluso acertaba cada golpe, esquivaba cada ataque y aterrizaba cada marca con precisión quirúrgica. Sus ojos, sin embargo, no estaban en su oponente. «¿Podrías una vez enfocarte aquí?», soltó Frun, esquivando un golpe y dándole un toque ligero en el abdomen. «¿Qué, acaso te estoy ganando en tu propio juego?», replicó Fryn con sorna, apenas desviando la mirada. Desvió el ataque con facilidad y contraatacó con una sonrisa. Frun entrecerró los ojos. «¿Por qué la estás mirando a ella, de todos modos?». «Solo me pregunto», gruñó Fryn, lanzando un codazo. «¿Qué diablos vio Pichín en esa niña? Es tan torpe que es un milagro que no tropiece con su propia confianza. Ni siquiera puede abrir una botella de agua bien, y ni hablar de sus agujetas desatadas. Camina como un desastre esperando ocurrir». Una voz flotó desde la zona de estiramiento. «Ya te dije, es una niña. Tenemos que cuidarla». Nan, estirada cómodamente en un tapete de yoga, estaba en medio de un elaborado estiramiento. Sus extremidades moviéndose con gracia, claramente prefería la flexibilidad antes que el cardio a fondo. Ni siquiera levantó la cabeza al intervenir. «Ni lo sueñes», murmuró Fryn, secándose la frente. «Voy a cobrar extra por hacer de niñera». Las dos estallaron en carcajadas, lo suficientemente alto como para que Becky las oyera a mitad del combo. Ella se detuvo, se giró y les lanzó una mirada mortal. «Las estoy escuchando», ladró. Su mirada lo bastante filosa como para cortar acero. «¿Qué? Pero si está como a un cuarto de distancia», se defendió Nan débilmente. Entonces Frun intervino con una sonrisa torcida. Ella les puso microchip de escucha. Se los plantó en los cuellos de atrás y ninguna lo notó. Honestamente, ¿qué clase de ángeles se supone que son ustedes? Fryn frunció el ceño, llevó la mano al cuello y sacó un diminuto micrófono. Nan hizo lo mismo con el suyo, también frunciendo. «Pequeño pajarito», le gritó Fryn, mitad divertida y mitad impresionada. Becky ni siquiera volteó, solo sonrió para sí misma y siguió golpeando. Frun la miró, los ojos brillando de orgullo inesperado. «Puede que sea torpe, pero es lista con la tecnología. La más lista de todas ustedes, de hecho. Así que tal vez bájenle un poco». Fryn bufó por lo bajo. «¿Quieres decir todo cerebro y nada de equilibrio?». Apenas terminó la frase cuando Becky, con toda casualidad, se quitó un guante, levantó la mano y les mostró el dedo medio. «Todavía las escucho». Fryn soltó un grito ahogado y arrojó el chip como si estuviera maldito, mientras Nan y Frun estallaban en carcajadas. Incluso Fryn no pudo ocultar la sonrisa. Ellas tres eran caos, pero comenzaban a sentirse como equipo caos. Y en algún punto entre el sparring, el sarcasmo y la vigilancia, estaban creando un lazo, a su manera, ridícula, pero a prueba de balas. La hora del almuerzo en el campamento base era obligatorio bonding en equipo. Misma mesa, misma hora, sin excepciones. Se suponía que construyera camaradería, o al menos la forzara. El trío se sentó como tres universos distintos, intentando compartir la misma órbita. Nam ya había armado su bandeja como un mini buffet: lasaña, 2 tipos de curry, ensalada de frutas y un postre misterioso.
tarareaba feliz entre bocados como si esto fuera una experiencia de 5 estrellas. Becky era un desastre, adorable, pero desastre. Su salsa de pasta había migrado del plato a sus labios, manchando justo en la comisura como pintura de guerra. Comía como peleaba, feroz y con sentimiento. Fring, mientras tanto, se recostaba como una tormenta tranquila gestándose, observando, divertida en silencio. Daba bocados lentos con la mirada deslizándose constantemente hacia las otras dos, en especial hacia una. Entonces, comenzó Fring con una sonrisa sarcástica. ¿Quién más hay en tu familia? Solo tengo curiosidad. ¿De dónde sacaste estos modales de mesa tan impecables? Su voz cargada de burla mientras señalaba suavemente la mancha de pasta en la boca de Becky. Becky ni se inmutó. Soy una solitaria, dijo de golpe. Fring solo negó despacio, reprimiendo una sonrisa. Tiene sentido. Debajo de la mesa una patada certera aterrizó directo en la espinilla de Fring. ¡Oh! Exclamó, inclinándose con una risa sorprendida. Bien merecido, escupió Becky. Nan intervino, limpiándose la boca con calma. ¿Y tú de dónde sacaste tu encanto y esas actitudes tan arrogantes? Fring se echó el cabello hacia atrás. Digamos que soy la hija favorita de Dios. Tampoco tengo a nadie. Pero a juzgar por cómo reaccionan las chicas cuando paso, medio país debe estar embarazado. Y eso con una sola mirada. Nan resopló contra la servilleta, casi atragantándose. Becky rodó los ojos con un suspiro dramático. ¿Siempre es así? ¿Engreída y sobreconfiada sin razón alguna? Becky le lanzó a Fring una mirada seca y nada impresionada. Fring no respondió de inmediato. En su lugar, corrió su silla más cerca, inclinándose sobre la mesa, invadiendo el espacio de Becky de la forma más deliberada y cómoda. Su mano se alzó lentamente, apartando un hilo de cabello manchado de pasta en la comisura de los labios de Becky, acomodándolo suavemente detrás de su oreja. El toque fue breve, ligero como pluma, pero se quedó en los nervios de Becky con electricidad estática. Los ojos de Fring se clavaron en los suyos. Sí, está en mi sangre, susurró con una sonrisa que podía derretir acero. Becky contuvo el aliento, olvidando que aún tenía pasta medio masticada en la boca. La tragó torpemente y su garganta tragando extra. Nan se recostó en su silla con una sonrisa. «Cuidado ustedes dos», dijo en tono de burla seria. «No vayan a vomitar mariposas sobre la mesa». Fring soltó una risita y volvió a su asiento, claramente complacida consigo misma. Becky agarró su vaso y bebió como si el agua pudiera enfriar el calor de su piel sonrojada. Y tal vez, solo tal vez, encontraba a Fring demasiado encantadora para su propio bien. Más tarde, en la sala de entrenamiento de armas, el ambiente era mucho más ruidoso, agudo e intenso. La sala olía a aceite, hierro y pólvora. Cada una estaba en una cabina separada, con entrenadores personales guiándolas en el uso de armamento de nueva generación. Alta potencia, alta tecnología, alto riesgo. Fring, ella manejaba las armas como si fueran extensiones de sus miembros. Pistolas que clicaban, se montaban y disparaban con perfección rítmica en sus manos. No solo estaba entrenada, había nacido para esto. Sostenía cada arma como si fuera su juguete favorito, controlada, segura, sin esfuerzo. Su espalda recta, sus ojos afilados, su postura seductora en su fuerza. Y Becky no podía dejar de mirarla. Cada vez que Fring apretaba el gatillo, el propio pulso de Becky se desajustaba. Había algo criminalmente atractivo en cómo se movía, adueñándose de cada centímetro de su espacio como si supiera exactamente cuánto afectaba a todos a su alrededor. «Tú también puedes hacerlo, ¿sabes?», dijo una voz a su lado.
Era Sanit, el instructor asignado a Becky. Siguió su mirada con una ceja levantada. Si te enfocas aquí, añadió con una sonrisa cómplice. Pillada en pleno delito, o más bien con la mirada roja, Becky se giró rápido, asintiendo con vergüenza. Cierto, concentrarme, lo tengo. Y en serio lo intentó, hasta que Flynn decidió disparar con un solo brazo, flexionando el bíceps con casualidad mientras giraba de lado, injusto, ilegal y distractor. Mientras tanto, al extremo de la sala, Nan había convertido la sesión en una misión de moda. En lugar de dominar armas, estaba probando cuántas podía esconder bajo su atuendo, amarrando 2 detrás de las rodillas, una en la espalda y otro bajo las mangas. Su entrenador finalmente suspiró derrotado. Me rindo. Ni siquiera estás en la clase correcta. Estoy creando una nueva, respondió Nan con suficiencia. Se llama Moda y Armas. ¿Deslumbra o sé deslumbrada? Flynn soltó un bufido de risa en pleno disparo. Becky terminó riéndose a carcajadas y por un instante el campo de entrenamiento se sintió un poco menos como un campamento militar y un poco más como una familia formándose en el caos. El día finalmente había terminado. 12 horas seguidas de sudor, entrenamientos, simulacros y agotamiento mental. Ahora las 3 caminaban de regreso a sus habitaciones bajo la tenue luz del pasillo, hombro con hombro, aunque con suficiente espacio entre ellas como para dejar ver sus diferencias. Sus pasos eran pesados, sus mentes en piloto automático, hasta que Flynn decidió romper el silencio en su típico estilo travieso. Si alguna de ustedes quiere desahogarse un poco, mi puerta siempre está abierta, dijo con una sonrisa ladeada y un guiño, su voz perezosa cargada de doble sentido. Nam, aún frotándose los brazos doloridos, la miró con curiosidad. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Nos invitas a tomar algo o como salir a fumar o algo? Flynn arqueó una ceja divertida. Ay, Nan, me das tanta lástima. Se detuvo, ya frente a su puerta, con la mano en la perilla. Giró el rostro por encima del hombro. Sus ojos se clavaron directos en Becky, con un brillo burlón. Oye, también puedo ir al tuyo si me dejas, pero sin prisas. Soy toda sobre el consentimiento. Otro guiño, otra sonrisa. Buenas noches, ángeles. Con eso desapareció tras su puerta, dejando tras de sí un rastro de arrogancia innegable y el leve aroma de su spray corporal a menta. Becky se quedó congelada un segundo, negando con la cabeza entre exasperación y algo peligrosamente cercano al cariño. Tan llena de sí misma, murmuró, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa divertida que tiraba de sus labios. Se volvió hacia Nan con un suave «Buenas noches» y desapareció en su habitación, dejando a Nan todavía plantada en el pasillo. Nan parpadeó, intentando procesar todo lo que Flynn acababa de decir. Ladeó la cabeza, murmurando para sí misma. ¿Ella quiso decir como que diversión de verdad? ¿Como juegos de mesa? ¿Una noche de película tal vez? Las luces del pasillo parpadearon sobre ella, como si también sintieran lástima por la inocencia de Nam.